Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 1 de julio del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, perseverando en ella, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Nos dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Dame sabiduría para recibir la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad y que se mantenga activa, operante en cada uno de nosotros, que ejerza su acción y perseverando en ella, alcancemos la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Dícele Jesús: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 1 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir su corazón a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Y gracias a cada uno de ustedes por abrir sus corazones a la semilla del reino de los cielos. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 18 al 22, donde Jesús nos enseña a ustedes y a mí cómo es que debe de ser nuestra actitud, nuestro proceder para seguir al Señor. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Para seguir a Jesús tenemos que pasar a la otra orilla. ¿Qué quiere decir? No quedarnos en el confort, sino avanzar, seguir siempre progresando. Allá en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos dice San Pablo que nuestra fe tiene que estar siempre progresando. No podemos nunca quedarnos allí, como por ejemplo decir: yo ya soy bautizado, he hecho la primera comunión, la confirmación y listo, ¿no? Sino tenemos que siempre seguir progresando. Como dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, tenemos ustedes y yo que siempre buscar cuál es la voluntad de nuestro Señor, qué es lo bueno, qué es lo santo ante los ojos del Señor. Y como dice San Pablo también allá en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14, dejar
dejar atrás lo que ya quedó atrás y mirar hacia adelante, mirar hacia el frente para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Primera de Pedro 1:9. La meta es la salvación de nuestras almas. Entonces, número uno, no quedarnos en el confort, no quedarnos donde estamos, sino tenemos que movernos, tenemos que seguir avanzando y progresando en nuestra fe. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Uno de los escribas le dijo: Maestro, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Miren cómo le responde Jesús. Dícele Jesús: las zorras tienen nido y las aves del cielo. Dícele Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, para dejarles claro que el desprendimiento de todas las cosas materiales es lo primero. El desprenderse de todas las cosas materiales es primero, sino poner nuestro corazón en el Señor, ocuparnos de las cosas de Él. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, ocúpense del reino de los cielos, del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. San Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, San Pablo nos dice algo muy interesante. Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico por nosotros, se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza. Ese es el ejemplo que el Señor nos da. Escuchen, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico por vosotros se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza. Por eso dice el Señor: las zorras tienen nido, las zorras tienen sus guaridas, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y el Señor Jesús nos enseña a entregarnos de corazón al Señor, a seguirle de corazón, a ser obedientes, como Él fue obediente. En Filipenses capítulo 2, del versículo, vamos a leer desde el versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Filipenses capítulo 2, del versículo 6 en adelante dice: el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Entonces Jesús se despojó él mismo, se despojó de sí mismo. Así ustedes y yo tenemos que estar dispuestos a despojarnos de todas nuestras querencias, de todas nuestras, de todas nuestras preocupaciones, de toda nuestra ansiedad, de todas nuestras lamentaciones por el pasado, nuestra ansiedad por el presente, nuestras preocupaciones por el futuro, sino abandonarnos de una manera total a Él, ocupándonos de buscar al Señor, de obedecerle, de ocuparnos de las cosas de Dios, y lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Entonces, muy interesante. Primeramente, es el desprendimiento total de que ustedes y yo tenemos que obedecerle al Señor. Primero, el desprendimiento total. También hay un discípulo, versículo 22. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús, dice versículo 21, otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: sígueme.
y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces ahí primero el escriba le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y el Señor le enseña y le deja claro que para seguir al Señor tiene que desprenderse de absolutamente todo y poner su corazón en el Señor. Él ahora viene un discípulo, ya no es en este caso un escriba, sino es un discípulo de él, y el discípulo le dice, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Entonces el discípulo quiere seguir al Señor, a la vez quiere mirar hacia atrás. Por allá en Lucas capítulo 6, vamos a buscarlo. A ver si es es Lucas capítulo 9, versículo 60, por ahí. El Señor le dice algo muy interesante a todos quienes queremos seguir al Señor y buscar de Él, pero a la vez seguir en lo mismo, volver a lo mismo de antes. Lucas capítulo 9, del versículo 57 en adelante, vamos a leer. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Que dejemos de estarnos preocupando de cosas del pasado que ya pasaron, sino que veamos al frente, busquemos hacia la meta. Dice, vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Versículo 62, Lucas 9, 62. Le dijo Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, cuando ustedes y yo queremos seguir al Señor, tenemos que siempre mirar hacia el frente, mirar hacia la meta a donde queremos llegar. El apóstol San Pablo dice así en Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 14, dice, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzar como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces miren, no se trata de decir, yo acepto en mi corazón al Señor y creo y soy salvo. No. San Pablo, que había tenido el encuentro con el Señor, que fue allá en Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 3, que fue impuesto las manos, eso se llama sucesión apostólica, le impusieron las manos a San Pablo y él se hizo apóstol de Cristo y él dio su vida por evangelizar, y él dice así, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzar como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido. Otra vez dice San Pablo, yo no creo haberlo conseguido. Pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está delante. Es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Olvidar lo que quedó atrás y lanzarnos por lo que está delante, para que de esa manera, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, nuestra fe siga siempre progresando. Versículo 14, corriendo hacia la meta, al premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Entonces por eso ustedes y yo tenemos que siempre esforzarnos hacia la meta que es alcanzar la salvación de nuestras almas. Volvemos a Mateo capítulo 8, versículo 21. Dice, otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dice Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces el Señor, para que ustedes y yo le podamos seguir, Él necesita que ustedes y yo nos desprendamos de todo, que en nuestro corazón le tengamos principalmente a Él y solo a Él. Mateo capítulo 10, versículo 37, nos dice el Señor cómo tenemos que renunciarnos
a nosotros mismos para seguir al Señor. A veces nosotros pensamos, tengo que amarme a mí primero, a mí, luego a mí, luego a mí, el yo. Pero ¿saben qué? La enseñanza de Jesús es diferente. Tenemos que renunciarnos incluso a nosotros mismos para así amarle al Señor con todo nuestro corazón. Dice Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, nuestro amor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra imaginación debe de estar en Cristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo, ahí en San Marcos capítulo 12, del versículo 29 al 30, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu imaginación, con todas tus fuerzas. Cuando ustedes y yo amamos a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros seres queridos, más que a Dios, dice el Señor, ustedes no son dignos de mí. Nuestro corazón tiene que estar primero en Dios. Mateo 10, 38 dice, el que toma su cruz y me sigue detrás, Mateo 10, 38, el que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. Entonces, ustedes y yo tenemos que tomar la cruz. ¿Qué quiere decir? Aún en las pruebas, aún en las persecuciones, aún en las tribulaciones, tenemos que seguir al Señor. Juan 16, 33 decía el Señor Jesucristo, ustedes en el mundo tendrán tribulaciones, mas yo he vencido al mundo. En Siracides o Eclesiástico capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice el Señor, hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces, tenemos que permanecer firmes en la fe. Tenemos, como dice en Santiago 4:7, que acercarnos al Señor y el Señor se acercará a nosotros. Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice el Señor, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Entonces tenemos ustedes y yo que buscar al Señor, como dice allá en Isaías capítulo 55, versículo 6, busquen al Señor mientras puedan, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Y para buscarlo al Señor tenemos que renunciarnos incluso a nosotros mismos y poner nuestro corazón en el Señor. Tenemos el ejemplo del profeta Eliseo, por ejemplo, en la primera carta, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, del versículo 19 en adelante. Dice, partió de allí y encontró a Eliseo. Está hablando de Elías, ¿ok? Partió de allí, o sea, Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 12 yuntas y él estaba con la duodécima. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Le respondió, anda y vuélvete, pues, ¿qué te he hecho? Entonces aquí vemos como el profeta Eliseo, dejando a sus padres, dejando su trabajo, él le sigue a Elías. Muy importante y muy bonito ejemplo para que ustedes y yo también hagamos lo mismo. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice que miremos a nuestros dirigentes y sigamos el ejemplo de ellos. También vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo del 20 al 22, lo que nos dice la palabra de Dios. Como el mismo Señor Jesucristo, cuando llama a sus primeros apóstoles, como ellos dejan todo y le siguen al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando las redes al mar,
pues eran pescadores, y les dice: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes, dejando las redes, le siguieron. No sé si ven como el apóstol San Pedro y Andrés, ellos dejándolo todo, se fueron con él. Hay esa canción, si ustedes saben, dejándolo todo, se fueron con él. Versículo 22. Caminando adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, los siguieron. Y eso es lo que el Señor nos invita a ustedes y a mí. Hoy dice: tú sígueme. Y ustedes y yo tenemos que ser obedientes al Señor, ser obedientes a su palabra y seguirle. Si el Señor nos llama, ustedes y yo tenemos que ser obedientes y tenemos que seguirle. Escuchen cómo dice el versículo 22 del Evangelio de Mateo 8:22. Dícele Jesús: sígueme. Entonces ustedes y yo tenemos que seguir. ¿Y qué es seguir al Señor? Empezando desde renunciarnos a nosotros mismos. Poner todo en las manos del Señor. Proverbios 16:1 dice: el hombre propone y Dios dispone. Efesios 3:20 dice que Dios tiene mejores cosas que Él darnos antes que nosotros pedirle a Él. Por eso tenemos que poner nuestra confianza, nuestro corazón en Él, en Jesucristo. Juan 14:6 nos dice: Él es el camino, la verdad y la vida. Y ustedes y yo, si permanecemos junto a Jesús, entonces podremos dar mucho fruto. Porque Juan 15:5 dice: ustedes apartados de mí, no pueden hacer nada. Pidámosle al Espíritu Santo, por la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, que ustedes y yo nos alimentemos siempre de la palabra del Señor, y como dicen en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que no nos contentemos con escucharla, sino que la pongamos por obra. Y poniéndola por obra, como dice en Santiago 1:25, seamos dichosos, seamos felices y seamos bienaventurados. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar y nos ayudan a llevar la buena noticia del reino de los cielos a más personas. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico.